¿Quién se creen ustedes que controla el mundo y a la humanidad? ¿Los gobiernos? ¿Las religiones? ¿El dinero? ¿Los hombres inteligentes? ¿Las potencias mundiales? ¿La casualidad? ¿La evolución y el progreso científico? Bueno, hay muchos factores en los cuales se puede decir ha habido un avance técnico, político, ideológico, religioso. Pero la realidad, la cruda y verdadera realidad, es que la humanidad en la actualidad, tras miles de años de progresos científicos, tecnológicos, políticos, ideológicos, religiosos, está viviendo en horror, en miseria, en miedo, en temor a guerras mundiales terribles con bombas de hidrógeno. Millones de personas se mueren de hambre, sobre todo niños, pero cada día. La gente vive con miedo, miedo no de una selva o de animales feroces o serpientes, no, miedo del vecino, de su semejante, miedo a todo. La gente nace con miedo, vive con miedo y muere con miedo. O sea, el miedo es un factor predominante en toda la humanidad. Los ricos tienen miedo de muchas cosas. Miedo a que les roben, a la quiebra, a las guerras, a la enfermedad, al cáncer, la familia, el rapto, el terror, la vejez. Y cada vez que, digamos, las personas ricas van por un cementerio, recuerdan continuamente que sus huesos pronto irán a parar allí, enterrados y olvidados. Luego entonces, ricos, pobres, científicos, ingenieros, analfabetos, africanos, asiáticos, la humanidad, después de 6.000 años de lucha y de intento de progreso y de modernización, la gente vive cada día con más miedo, más divorcios, más enfermedades, más dolor, más droga, más injusticias sociales, más corrupción, más muertes. ¿Quién domina el mundo? Mucha gente, he dicho al principio algunos factores predominantes, políticos, religiosos, banqueros, científicos, pero no. Desde toda la vida hay otras fuentes de poder que están con nosotros y son los que controlan y dominan el mundo. Entes extraterrestres fuera de la humanidad que están con nosotros, viven con nosotros, ocultados y protegidos, y somos la Tierra entera, la superficie terrenal, un laboratorio de experimento, y nos están robando, explotando, masacrando y meándose encima de nosotros y ni nos enteramos. En su día revelaré muchos secretos cuando estas entes de poder fáctico me lo permitan, no ellos, las fuerzas que vienen de liberación de la humanidad, me lo permitan y me abran la puerta. Se van a asombrar de cosas que enseñaré. Revelaré cosas sorprendentes que la gente ni se habría imaginado jamás que sucedería o que habría sucedido tal y tal cosa. Estos extraterrestres me conocen, igual que sus aliados anexos, políticos, logias, sectas satánicas, vaticanas, etcétera, etcétera. Medios de comunicación me conocen. No soy un desconocido, ni para ellos, ni para muchos millones de personas. Hay mucho que explicar y largo de contar, y difícil de creer más todavía. Porque claro, aquí jugamos
la humanidad jugamos con varios factores que la gente no piensa. Y digo factores extraordinarios como diferentes dimensiones. Porque existen muchas dimensiones. No es la que vemos, la dimensión real. He dicho en otros vídeos que ya se ha descubierto el pasar la barrera del tiempo. Con el experimento de Filadelfia ya se hizo casualmente, se ha perfeccionado y ya hay formas de pasar al pasado y al futuro. Está ya tirado. Y se hará mucho más. Luego hay dimensiones en juego que la gente no puede entender, ni viéndolo. No lo puede creer. Lo verá y no lo cree. Y luego encima, fuera de la Tierra, de la superficie de nuestra galaxia o de nuestro sistema solar, hay otras dimensiones. Es decir, el tiempo que aquí contamos, con horas, días, minutos, segundos, años, siglos, en el espacio exterior es otro tiempo. O sea, hay zonas en el universo que no existe el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que da igual un día, un mes, un año o 1000 millones de años. No existe. Es decir, el tiempo se ha parado. Quiere decir, aunque es difícil de explicar, que lo que aquí en la Tierra es un periodo de tiempo contando días, horas, años, siglos, milenios, 1000 años, en otra forma, en otro punto del universo, es un día o una hora, o menos aún. Hay experiencias o hay proyectos, ya digo, de pasar la barrera del tiempo, que se ha demostrado, sobre todo en las matemáticas, en las ecuaciones, que un piloto extraterrestre que pase cierta velocidad, más allá de la velocidad de la luz, en el espacio, puede hacer un recorrido a cierta velocidad. Al volver a la Tierra, en la Tierra posiblemente habrá pasado un mes. En el espacio, viceversa, claro, puede haber pasado 1000 millones de años, tranquilamente. O viceversa. Habrá pasado un mes de viaje, según depende, va al pasado o al futuro, y en la Tierra habrán pasado 1000 millones o 100 millones de años, o 1000 años. Es decir, es inconcebible, es incomprensible, porque es difícil de explicar. Hay cosas que quisiera explicar, y algún día las explicaré, que no lo creerán. Aunque enseñaré pruebas, las mostraré palpables, las verá la gente, las tocará, y no lo creerán tampoco. Quiero decir con esto, referente a las situaciones, acontecimientos que pasan el control extraterrestre en la política, en la banca, en las religiones. Hay 30.000 religiones diferentes, las controlan todas. En especial la más terrorífica, el Vaticano, la más criminal de todas. Y también en los medios de comunicación. Porque es sabido de todos que hay personajes a escala mundial famosos, muy famosos, que la realidad, vuelvo a repetir como al principio, no ha sido la casualidad. No ha sido que cierto personaje es muy bonito, muy simpático, muy alegre, toca muy bien la guitarra o el piano, baila y canta muy bien, y entonces la gente le quiere mucho y rápidamente hace películas, discos, videoclips y llega a la fama. No ese es el plan. Porque voy a poner unos cuantos ejemplos que la gente ya conoce, pero que aun conociéndolo no lo puede creer. Lo ve y no lo cree. Ellos mismos lo manifiestan, lo declaran, y la gente sigue sin creerlo. Porque la gente está manipulada, es ignorante. Explicaré brevemente unos casos. Por ejemplo, Michael Jackson, ya es conocido, fue el rey del pop y tal. Bueno, ese personaje, cuando era jovencito, cantaba con sus hermanos, unos shows musicales, televisión, radio. Era uno de los muchos grupos musicales que había en Norteamérica. Pero este grupo de Illuminatis, que son los intermediarios con los extraterrestres, pues buscan personajes claves. ¿Para qué? Para controlar al mundo. Entonces hablaron con Michael Jackson y con los hermanos, le dijeron que le proponían separar, acoger a Michael Jackson únicamente y darle unos contratos, porque habían visto en él un personaje
que iba a dar mucho que hablar en los medios de comunicación, en la diversión, en el espectáculo, pero que tenía que firmar un contrato con los Illuminatis, con este grupo ocultista que controla los medios, los bancas, los políticos, pero siempre y cuando en ese contrato estuviera sumiso a lo que le dijeran los Illuminati, hacer, bailar, cantar, decir, hablar, moverse, vestirse, como sea, como ellos le digan. Y mientras obedezca, tendrá éxito y dinero y fama mundial. En el momento que se independice, le hunden o le eliminan. Entonces Michael Jackson, lleno de deseos de fama y de popularidad y dinero, firmó el contrato en contra de los sentimientos, sobre todo de su madre, una mujer muy religiosa, y no de su padre. Su padre le instó incluso a que firmara, que era estupendo por el padre para aprovecharse de los hijos, ¿no? Un miserable cerdo que hasta quiso violar a su hija, ¿no? Pues que firmara, que era estupendo, que daba igual. Al fin de cuentas, pues la cosa es a vivir, que son 3 días. Y Michael Jackson, a raíz de ese momento, empezó a subir rápidamente, pero le daban las partituras para cantar, bailar, tal, todo se lo daban preparado. Y le decían cómo se tenía que bailar, mover y tal, qué música tenía que hacer. Él no tenía nada que pensar. Se lo darían todo hecho, solamente obedecer. Y durante unos años, efectivamente, subió rápidamente. Michael Jackson, de la noche a la mañana, era ya internacional. Pero empezó la decadencia y el cansancio. Porque ese hombre era una marioneta, un payaso, un pobrecito, que no era nada más que un pelele movido con hilos invisibles y que no tenía voluntad propia. Le decían hasta qué tenía que comer, cómo tenía que vestir, qué tenía que ir, con quién tenía que ir, qué tenía que hacer y no tenía que hacer. Y le degeneraron. Incluso con pedofilia, con droga, le arruinaron la vida y su futuro también. Es verdad que tenía dinero y fama y popularidad, pero ese hombre vivía solo, amargado, depresivo, con intentos de suicidio terrible. Hasta que la madre le instó, es conocido todo, que dejara eso, que le daba pena que su hijo estaba arruinada su vida. Vivía solo, amargado, depresivo, odiado incluso por mucha gente. Y dijo a los Illuminatis que no seguía más, que no podía más, que él quería vivir su vida, que él no podía ser un payasito, un pelelito, y lo eliminaron. De la noche a la mañana en el hotel, fuera. Aire. Esta experiencia le pasó incluso, aunque no lo crean, a Elvis Presley. La misma situación antes que Michael Jackson. En Las Vegas era un cantante como otro del tiempo del rock, de los años 60 y tal. Y le cogieron en Las Vegas el grupo de Illuminatis, ocultistas, espiritistas, videntes y satanistas, que compone un grupo de élite de ocultistas a escala mundial, y le dijeron lo mismo. Elvis Presley, pues le darían partituras, canciones, películas a realizar, popularidad, fama, pero siempre tendría que hacer siempre las partituras y las canciones y las películas que le dieran ellos. Y si obedecía, popularidad. Y efectivamente, la misma relación, hasta antes de eliminarle a Elvis Presley, en una entrevista incluso lo dijo, que estaba hastiado, estaba asqueado, vivía amargado, solo, y que ya estaba harto de que le manipularan y de ser Elvis Presley. Ese hombre ya no se veía como persona, era un muñequito que su vida privada no existía, era un pelele que le decían cuándo, cómo tenía que bailar, qué tenía que comer, dónde tenía que vestir, etc. Cuando dijo que no podía más, le eliminaron. No dijeron que había sido una sobredosis de droga y tal, le eliminaron. De la noche a la mañana, ¡pum!, se ahogó en un plato de sopa. La misma situación pasó después con John Lennon. Los Beatles era un grupo también inglés, también que pues cantaban, empezaron su carrera artística en Alemania. Bueno, pues cantaba un grupito de 4 personas, tal. No eran más ni menos que otros muchos miles de grupos. Los cogieron y le dijeron la misma situación. Cómo tenían que cantar, qué tenían que vestirse, qué pelo llevar, cómo moverse, hacer las partituras, todo se lo daban.
obedecer hasta la muerte, un contrato de por vida, como hace la Iglesia Católica cuando nacen con los católicos. Le explotan de por vida hasta que se muere y después de muerto. Y entonces los Beatles encantados. Pero después de un transcurso, siempre pasa igual, se empezaron a dividir porque estaban hartos de ser peleles. Y John Lennon dijo que no podía más, que se independizaba, que no podía más, que él quería vivir su vida, que él era así, cantante y compositor, pero que no estaba dispuesto a seguir siendo un muñeco. ¿Y qué pasó? Cogieron un demente y lo eliminaron. Etcétera, etcétera. Podríamos hablar de muchas gentes, como los Rolling Stones, el ABBA y otros, que ha sucedido la misma historia. Los Illuminatis, esta gente de poder fáctico, no prometen felicidad, larga vida y salud, no. Dinero, poder y fama, sea artístico, político o religioso, siempre y cuando obedezcan ciegamente, sin rechistar. Tendrán siempre dinero, fama y poder y un puesto en la sociedad, pero siempre esclavos de los Illuminati. Ahora en la actualidad hay gente que le pasará lo mismo. Le pasará lo mismo. Eso ya lo verán. Hay muchos nombres que están subiendo en la popularidad, pero que incluso lo dicen. Esta cantante Lady Gaga, ¿no? Bueno, incluso lo dice públicamente, que ella firmó un contrato con los Illuminatis y ya está. Y que ella es una sierva de Satanás y que ha firmado un contrato para conseguir fama, poder y dinero. Y lo curioso es que la gente la oye y lo aplaude. Son tan imbéciles, la gente tan ignorantes, que los están poniendo muñecos para atraer la atención y distraer a la humanidad y atontarla completamente, y la gente lo aplaude. Pasa igual que con el Vaticano, la cantidad de monstruos que hay metidos, traficantes de drogas, violadores y asesinos de niños, sacrificios de niños en los conventos, en el Vaticano, en los monasterios, pedofilias, bueno, corrupción de la más alta, estafas bancarias, toda la criminalidad a escala mundial más terrible está en esa organización religiosa. Incluso hace poco se celebró en el Vaticano un ritual místico satánico pagano para ensalzar a Lucifer, a Satanás, incluso con descaros a gentuza criminal, en latín un ritual satánico místico, diciendo que Jesucristo es el hijo de Satanás y que Satanás vivirá para siempre y gobernará la tierra para siempre. Aberrante. ¿Y qué hace la gente? Aplaude. No solo aplaude, sino que le regalan los miles de millones que pida donde quiera que vaya. O sea, están violando, asesinando niños, violando, robando. Tráfico de drogas. El Vaticano es el primer y más grande traficante de drogas del mundo. Incluso ha asesinado a muchos jueces italianos que querían llevar a los tribunales al Vaticano por tráfico de drogas y blanqueo de dinero de la droga. Fábricas de armamento, fábricas de anticonceptivos. O sea, es aberrante, aliador con dictadores así nomás. ¿Cómo la gente no puede entender? ¿Cómo la gente viendo eso se queda pasmada? ¿Y qué hace? En el estilo de Lady Gaga aplauden. Y le dan el dinero que pida cuando la gente y las naciones están en la miseria, arrinconadas, en una crisis a escala mundial creada por los Illuminati con una sola meta: arruinar globalmente a la Tierra para crear un caldo de cultivo y fermento y un nuevo orden mundial. Y con ese nuevo orden mundial, el microchip, y se realizará, no lo duden, se realizará el nuevo orden mundial y el microchip. Y con ello la esclavitud total y absoluta de la entera humanidad, porque ya han probado, como digo, un experimento de toda la humanidad, que es fácil controlar, dirigir, manipular y esclavizar a la entera raza humana sin que apenas la gente rechiste, sino que encima lo aplaudirán. Una vez Rockefeller le dijo a un amigo que harían lo que quisieran, robarían, crearían guerras inexistentes, líderes terroristas inexistentes, se llevarían el petróleo que quisieran, liarían a la guerra, a una tercera guerra mundial, y la gente
encima aplaudiría y acogería el nuevo orden y la esclavitud con aplausos y vítores y lo pediría a la gente. ¿Cómo puede estar la humanidad tan sólida, tan sumamente atrasada, ciega e inculta? Un secreto que en su día revelaré, y eso lo verán, porque gracias a Dios, por una parte, he dicho muchas veces, tengo, gracias a Dios, un conocimiento extraordinario sobre la revelación de todos, sin excepción, los enigmas y misterios. Estas entes de poder, los Illuminati, no me permiten controlar los medios de comunicación, que yo hable en ellos, porque voy a por ellos y con la ayuda de Dios hundiré sus organizaciones el día que empieza a enseñar cosas, como los cuerpos de gigantes en España, cuerpos de extraterrestres en rocas artificiales, cuerpos de mujeres. Está en España, fíjense, y lo enseñaré, no lo olviden. El Arca de la Alianza, le diré dónde está. La Cueva de Hércules, la Mesa de Salomón, un cronovisor extraordinario para ver escenas del pasado y del futuro. El Oro de Ofir de Salomón. Bueno, infinidad de misterios, enigmas, revelación de estos enigmas que tanto han causado dolores de cabeza a la gente, de construcciones cíclopes. Y un secreto más. Fíjense, un secreto más que revelaré en la última instancia, en el último momento. Fíjense, he dicho al principio que en el universo se mueven dimensiones diferentes, espacios diferentes, velocidades diferentes, etcétera, donde en un lugar pasan 1000 o 10.000 o 1.000.000 de años, en otro sitio pasa una hora, un día. ¿Cómo es posible? Es posible. El tiempo es circunstancial, es una medida creada. El tiempo es una creación, como un reloj. Pero en el espacio no existe el tiempo. No existe el atrás o el futuro. Fíjense, los extraterrestres, y no olviden estas palabras, hace millones de años, fíjense y no lo olviden, que están muertos y destruidos. Ahora, eso no lo entiende. ¿Cómo es posible? Si están aquí. Les enseñaré que hace millones de años han sido destruidos y muertos. Hay muchas veces las profecías en las escrituras sagradas donde se habla de profecías que pasarían miles de años en el futuro. Muchas de ellas se están realizando en el presente. Hay un texto en las escrituras sagradas donde dice lo siguiente, más o menos. Lo que ha sucedido, fíjense, ya ha sucedido, ha llegado a ser. Y lo que resultará ser, ya ha resultado ser. Es un juego de palabras. Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. Es un juego de palabras. Quiere decir que cosas que han pasado ya habían sucedido en el futuro. Y las cosas que están sucediendo y sucederán ya han sucedido también de igual manera. Bueno, un juego de palabras inentendible, que más o menos quiere decir cosas que están pasando, ahora ya han pasado. Pero ya han pasado, y están pasando. Cosas que van a pasar, también habían pasado ya. Bueno, ¿cómo puede entender? Se lo explicaré en su día. Y en su día mostraré, en su día les mostraré millones, fíjense, millones de cadáveres de los extraterrestres en la Tierra, exterminados hace millones de años. Les enseñaré los cadáveres, para alegría de mucha gente, porque los libertadores y destruidores de los extraterrestres están de camino. Interesante, ¿verdad? Ya lo comprobarán. Hasta la próxima, amigos.